La verdad que estamos en un momento donde recién escuchaba, ¿no?, esto de decir, vuelvo a febrero, y creo que en realidad eso sería como una ilusión, ¿no? Creo que hay algo que nos podemos preguntar, que es, ¿qué nos está diciendo esto que está pasando, ¿no? Eh, Donde capaz hoy, ayer hablaba con Vivi y le decía, imagínate si esto hubiera sido en 1970, donde una computadora era como, una grabadora a cinta enorme, y donde mirábamos los supersónicos como algo que nunca pasaría, ¿no? Circularon algunos videitos ahí, ¿no?, de lo que eran esos videitos que veíamos hace 40 años, 50 años. Eh, Qué grave hubiera sido, qué diferente hubiera sido. O sea que de alguna manera también en el planeta se fueron desarrollando las respuestas a estos problemas, ¿no? Hay soluciones que ya están planteadas, y creo que si hubiéramos intentado hacer esto hace 4 meses hubiera sido diferente también el manejo que hubiéramos tenido de las plataformas, ¿no? Creo que esto que estamos atravesando también y que vemos hablábamos de los tiempos, ¿no? Hicimos la pregunta un poco de los tiempos y nueva normalidad, no sabemos cómo, post pandemia, además, y en realidad si vamos a verlo, podemos ver cómo en realidad solo el 17,9% piensa que esto va a durar de 1 a 3 meses. Ante lo cual, si esto lo hicimos, esta encuesta esta semana, estamos hablando de que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y que el 30% y el 20%, más del 50%, piensa que esto va a llevar más de 6 meses. Ante lo cual, perdón, más de un año, más de un año, más de 6 meses. Los dos están juntos, más de 6 meses en total, pero el 30% más de un año. Hay estudios, me gusta hablar a veces de estudios, pero de estudios y dentro de lo que ustedes planteaban en motivación y expectativas era tener información veraz, ¿no? Hoy buscar información, digamos, es todo un desafío, porque estamos como sobrecargados de información, pero si iríamos a dos fuentes, que son el Imperial College o Lancet, que son entes de estudios y de presentaciones de estudios que se desarrollan y son bastante reconocidos, se espera que este proceso lleve aproximadamente 18 meses. Entonces, creo que es importante cómo nos vamos preparando, adaptando y trabajando, ¿sí?, en no solo nuestra propia adaptación, sino cuáles serían las posibilidades también de compartir con otros esta experiencia. Esta va a ser nuestra invitación. Nosotros creemos que estos 4 meses estuvimos trabajando mucho, nos pusimos mucho para trabajar sobre todo en cuestiones de emergencia, porque sentíamos que íbamos a tener que estar presentes ahí. Entonces, y parte de estos ejercicios y conocimientos que compartimos hoy tienen que ver con esto. Y lo que estamos viviendo de alguna manera es algo que no pasa en un lugar del mundo, nos pasa a todos. Y estamos todos atravesados por esta situación donde lo que ni se considera un ser vivo, habría que ver, hay un debate ahí, un virus tan pequeño, ¿sí?, como cuando una gota puede generar todo un cortocircuito en un gran sistema. Estamos con un sistema que está en su ancianidad, que está como en su lecho de muerte, tratando de decir qué es lo que hay que hacer para volver a la nueva normalidad. Creo que somos protagonistas de un momento histórico de la humanidad.
del universo. Piensen que hay cuestiones como que han pasado, que han cambiado el mundo. Por ejemplo, Descartes, cuando dijo pienso luego existo, de alguna manera puso todo en que nosotros el conocimiento era la realidad y que solo el pensamiento tenía validez, y desde ahí vino un montón de cuestiones que nos fragmentaron un montón. Dejamos de lado nuestra sensopercepción, nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de tantas disciplinas que de alguna manera están todas fragmentadas. Cuando hablamos de un ser humano no estamos hablando ni de un oído ni de un corazón, estamos hablando de una cuestión integral, ¿no? Entonces, creo que obviamente que es importante prepararnos de que todo esto va a generar tensiones, y ya genera tensiones. El tema no es que no haya tensiones, el tema es cómo las transitamos. Y esa va a ser nuestra invitación, y esa va a ser nuestra decisión deliberada de acompañamiento. En sintonía con esto que venía planteando Dani, nos parece importante en este momento poder gestionar nuestras emociones, poder tener nosotros la facilidad o la posibilidad de conocernos al punto de poder regular la intensidad emocional. No quiere decir negar, no quiere decir excluir, no quiere decir suprimir, quiere decir reconocer aquellos pensamientos, aquellas emociones que nos vienen a visitar. Simplemente poder tomarlas como eso, poder tomarlas como un visitante y nosotros poder ser el mejor anfitrión de la recibida, ¿no? Y poder, algo importantísimo en todo esto que tiene que ver con la gestión emocional, es poder generar una distancia entre lo que pienso y lo que siento. Y en esa distancia existe la posibilidad de la regulación emocional. Entonces, cuando yo registro cuál es ese pensamiento, cuando yo registro cuál es esa emoción que en este momento me está generando un malestar, lo más importante, el paso más importante justamente es el darme cuenta. En el instante en que yo me doy cuenta de que tengo una emoción o un pensamiento que no me está haciendo bien, lo identifico, le pongo un nombre. En el momento que yo puedo identificarlo y puedo poner un nombre, se genera una distancia necesaria. ¿Para qué? Para despegarme de ese pensamiento, para despegarme de esa emoción. Y en ese despegue se genera una defusión. En esta defusión es en el lugar donde yo puedo hacer algo. Esa es la herramienta fundamental donde podemos hacer algo. Y ese algo que podemos hacer tiene que ver con tomarnos una pausa. Esa pausa, como bien nos guió Dani en el ejercicio de la respiración, tiene que ver con poder respirar, tiene que ver con poder conectarnos con nuestro centro. Y al conectarnos nuevamente con nuestro centro, podemos generar un espacio en el cual yo puedo bajar la intensidad. Porque acá el punto, creo que la llave en todo esto, no es evitar las emociones, lo que me genera la circunstancia, sino qué voy a hacer yo con la circunstancia, porque todos los que estamos acá, más o menos estamos atravesados por la misma circunstancia. La general seguro, después cada uno tiene sus circunstancias particulares que les atraviesa, que nos atraviesa. Pero el punto creo que para aprender o para darnos cuenta, tiene que ver cómo yo gestiono esa distancia. ¿Qué hago yo con esto? Entonces encontramos una linda forma de compartir un relato, desde la narración. A mí me gusta mucho
Quienes me conocen saben que me gusta, mando tareas para que escriban, para que se conecten con, con sus propias narradoras internas, narradores internos, para callar un poco a los guionistas, pero bueno, a veces a través de la narración encontramos formas también de entender y de conectarnos desde otro lugar. Así que les quiero compartir un cuento, elegimos un cuento para compartir y se los voy a ir contando. Los que quieren pueden cerrar los ojos y imaginarse libremente. También es un lindo ejercicio de la imaginación. Antes Ana nos contaba que le leía cuentos a sus nietos. Son muy lindos los cuentos y tienen un valor. Gise también debe saber que es maestra y le cuenta cuentos a sus niños. Hay mucho poder en la narración, hay mucho poder en las historias, hay mucho poder en los cuentos. Así que les voy a pasar a contar un cuento que dice así. Un maestro samurái, así que imagínense de dónde viene, paseaba por un bosque con un discípulo. Cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia muy pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de hacer visitas para poder conocer personas y las oportunidades de aprender justamente que obtenemos de cada una de estas experiencias. Llegando al lugar, la pobreza de ese lugar, los habitantes, que eran una pareja con sus 3 hijos, tenían ropas bastante sucias, bastante rotas, no tenían calzado. La casa era bastante precaria, muy humilde. Se aproximaron a un señor que parecía que era el papá de la familia y le preguntaron si en ese lugar donde no habían posibilidades de trabajo, porque era una casa que quedaba en un campo muy alejado de todo, y tampoco se veían comercios cercanos, no estaba el pueblo, ¿cómo hacían para sobrevivir? Entonces el señor le respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte de ese producto la vendemos o lo cambiamos por otros alimentos en el pueblo vecino y con la otra parte producimos queso y otras cosas que nos provee la leche para nuestro consumo. Así que es nuestra forma de sobrevivir. El sabio agradeció lo que compartió este hombre, contemplaron el lugar por un momento y se despidieron y se fueron. A mitad de camino volvió hacia su discípulo y le ordenó: buscá la vaca, llevala al precipicio que hay enfrente y empujala por la barranca. El discípulo espantado miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia que tenía esa familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, fue a cumplir la orden. Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria del joven durante muchos, pero muchos años. Un día, ese joven, que estaba agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a ese lugar. Quería confesarle a la familia lo que había hecho, lo que había sucedido, pedirle perdón y ofrecerse para ayudarlos en lo que fuera necesario. Y así lo hizo. A medida que llegaba al lugar, veía todo muy lindo, árboles floridos, una bonita casa con un coche en la puerta, algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia había tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró su paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía ahí hacía 4 o 5 años más o menos. El señor le respondió que seguían viviendo ahí,
Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hace algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, que era el dueño de la antigua vaca, cómo hizo para mejorar ese lugar, cómo hizo para cambiar de vida. El señor entusiasmado le respondió: nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora. La reflexión sería: ¿cuáles son las vacas que cada uno de nosotros tenemos? ¿Querés que abramos? Dale. Y la idea ahora es poder escucharlas. Me gustaría saber qué les disparó, en qué les resonó este cuento, esta narración.